hablé un poquito de repasar la santidad y la justicia, para que podamos entrar ahora ya a estudiar de lleno el amor y podamos entender, ¿no es cierto?, cuáles son los límites de cada uno de los atributos. Dios es amor, sí, nos ama, sí, pero como Padre amoroso también tiene que corregirnos y dirigirnos. ¿Mm? Aquí empieza diciendo el autor, miren lo que dice: la palabra amor es una palabra muy usada, pero poco definida. La palabra del Nuevo Testamento que contiene ese concepto de amor es el amor ágape, ¿sí? El amor no tiene que ver, en primer lugar, con emociones o sentimientos. Si queremos acercarnos al significado de esta palabra, tenemos que dejar al lado por un momento todas nuestras ideas de amor influenciadas por conceptos no bíblicos. Vamos a definir el amor de Dios de forma siguiente. El amor de Dios es el atributo de su carácter que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración. Saliendo de esta definición podemos afirmar lo siguiente, pero vamos a leer de nuevo esta definición que es muy interesante. El amor de Dios es el atributo de su carácter que busca el cumplimiento de su voluntad en el objeto de su consideración. ¿Sí se logra entender eso? Él nos ama, por ende Él quiere cumplir su propósito en nosotros y va a hacer todo lo que sea necesario para cumplir su propósito en nosotros. ¿Mm? Porque nosotros somos el objeto de su consideración en este caso. ¿Mm? Saben todos que cada uno de nosotros fue creado por Dios con un propósito. Sí, todos lo saben. Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, muy superior al que nosotros podamos imaginar o planear. ¿Mm? Y el amor de Dios se basa en hacer todo lo que sea posible para cumplir ese propósito, porque fue su voluntad hacernos con ese propósito. ¿Sí? Entonces, si Él tiene que corregirnos, tiene que darnos tribulaciones, alegrías, lo que haga falta para prepararnos para cumplir ese propósito. Entonces, saliendo de esta definición, dice, podemos afirmar lo siguiente. En cuanto a Dios mismo, Dios es amor. Quiere decir, Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad. Yo agregaría, incluido en nosotros. ¿Mm? Dios busca su propia gloria y el cumplimiento de su propia voluntad. El propósito para el cual fuimos creados por Él es parte de su voluntad. En cuanto a los hombres, Dios ama al mundo, quiere decir, Él quiere que su voluntad sea cumplida en la tierra. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa Dios ama al mundo? Esto es lo que, fíjense qué diferente al pensar común del hombre, ¿eh? Fíjense qué diferente esta definición. ¿Mm? Porque el hombre termina concluyendo, si Dios amara al mundo, no habría guerras, no habría esto, no habría lo otro. Sin embargo, la perfecta definición de Dios ama al mundo quiere decir que Él quiere hacer su voluntad, que Él quiere que su voluntad se cumpla en la tierra. Esta definición también se aplica al amor que los hombres tienen unos con otros. Amar a nuestro prójimo significa, estamos intentando que la voluntad de Dios se cumpla en la vida de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros, hermanos, etc. ¿Mm? Entonces, si yo realmente amo a alguien, significa que quiero que la voluntad de Dios se cumpla en esa persona. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cuál es la principal voluntad de Dios? ¿Cuál es el gran mandamiento de Dios? Ir y predicar para que se conviertan y se arrepientan. Entonces, si yo amo a alguien, mi principal función sería cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esa persona es que se arrepienta y le acepte y se convierta. Entonces, si yo amo a alguien, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para cumplir la voluntad de Dios en esa persona, que es que se arrepienta y se convierta. Si estoy pensando en otra cosa, no le amo,
No le amo como Dios le ama, le amo como el mundo le ama. Mire, yo siempre doy esta definición, creo que aquí no está, no está claro eso. Lo único que Dios nos dio a los otros como seres humanos es el libre albedrío. La voluntad, o sea, la posibilidad de decidir, de aceptar o rechazar, de tomar o dejar. Asociado al libre albedrío vienen los deseos. Entonces, el hombre, con ese libre albedrío, le nace al hombre un deseo. Y ese deseo es el que confunde por amor. Si yo no tengo el amor de Dios en mi vida, o no comprendo el amor de Dios, cuando yo formo una pareja, es por el deseo de estar con esa persona. Y yo confundo ese deseo es el que el mundo tanto habla de amor, le hacen cancioncitas y todos los enamorados y demás. Pero en realidad se están moviendo bajo el deseo del libre albedrío que Dios le dio y no bajo el amor de Dios. No sé si me pueden entender. Por eso las relaciones duran poco, porque el deseo se acaba, pero el amor nunca deja de ser. El deseo pasa. Yo puedo desear algo hasta que lo tenga. Cuando lo tenga y me aburra de ese algo, ya no lo deseo. Entonces la gente dice, ya no siento amor, ya me desamoré de una persona. El amor no tiene fin, el amor nunca se acaba. El amor no tiene principio ni fin. Entonces el ser humano confunde amor con deseo. Llama amor al deseo. Y ahí es donde nosotros, hijos de Dios, santos y conocedores de la palabra, tenemos que comprender bien qué es el amor de Dios, qué es el amor, para no confundirnos y no dejarnos confundir. O sea, si yo tuviera amor, si yo formara una pareja por amor, significa que yo me voy a unir a otra persona porque es el deseo de Dios que yo me una a esa persona. Porque es la voluntad de Dios que yo me una a esa persona. Es la persona con la cual Dios cumple mi propósito. Entonces yo me uno a una persona por amor. Claro, falta la pasión, las chispas, las nubes de colores. ¿Mm? Pero el verdadero amor es así. El verdadero amor de Dios es eh, querer cumplir su voluntad. Entender su voluntad y querer cumplir. Amén. Bueno. Entonces, seguimos aquí leyendo en lo que dice el amor de Dios tiene su raíz en su deseo de comunicarse, de tener un objeto para poder mostrar su amor. Dios está comunicado eternamente entre las personas de la Trinidad. Por eso, el concepto de un Dios de amor requiere la existencia eterna de más de una persona divina. La creación del hombre y de los ángeles también es resultado del deseo del amor divino de comunicarse también con un ser creado. Aunque no hubo necesidad para la creación, de su libre voluntad y movido por su deseo de comunicarse, Dios hizo al hombre. Acuérdense cuál fue el fin de hacerlo Adán, caminar con él todos los días en el paraíso, compartir con él, entregarle su creación eh, para que él reinara sobre la creación, darle regalos, o sea, apenas crea Adán, lo único que Dios le da son regalos, le regala cosas, le regala la creación, luego le regala una mujer para que no esté solo, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dios está pensando siempre, ¿sí?, en que en comunicarse al hombre y darle al hombre lo que el hombre necesita. Amén. Entonces, el amor humano también se refleja en el deseo de comunicarse. Donde no hay amor, no hay comunicación. Hay algo que nosotros tenemos, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que tenemos la necesidad de comunicarnos, igual que Dios tiene la necesidad de comunicarse.
¿sí? Somos seres sociales. Necesitamos estar comunicados con otros. Pues bueno, esto es muy, muy, muy importante, que se entienda el amor y ya dejemos de andar diciendo que el amor no es realmente lo que es, ¿sí? Confundiendo la definición de amor, porque de esa manera podemos estar cometiendo una herejía hablando de un Dios que no es nuestro Dios. El amor de Dios se basa en querer hacer su voluntad, en el objeto en el objeto, espere que lo vamos a leer de nuevo, de su consideración. En este caso, Dios manifiesta el amor al hombre haciendo su voluntad en él, dándonos un propósito, dándonos una vida conforme a lo que Él considera que es mejor para nosotros. Y si nosotros tuviéramos amor por alguien, ¿qué es tener amor por alguien? Es querer que la voluntad de Dios se cumpla en ese alguien. Ese es el verdadero amor. ¿Mm? Así es, ese es el amor de Dios, no el amor humano. Y acuérdense que el amor humano se confunde siempre con el deseo. Vamos a leer un poquito las referencias bíblicas. ¿Les parece? ¿Hasta aquí se entendió? No tienen cuidado con este concepto. Trátenlo con cuidado. Dice, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Mm? O sea, el que no quiere que Dios haga su voluntad en el prójimo no ha conocido a Dios. Cuidado que muchos de nosotros podemos empezar a llegar a la conclusión de que realmente no hemos conocido a Dios hasta hoy y que es una tarea pendiente, ¿no? Realmente conocerle a Él y empezar a ver las cosas conforme a su amor, a su voluntad y no al nuestro. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí es donde hablamos de los regalos en su voluntad, en el propósito, o sea, el propósito del hombre es, para el cual Dios lo creó, es que pase la eternidad con Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para que esté con él toda la eternidad. Para comunicarse con él toda la eternidad. Esa es su voluntad. Por eso, él, por amor, dio a su Hijo para salvarnos. Porque está tratando de cumplir su voluntad. Ese es el amor de Dios. Su voluntad es que estemos todos con Él. Bien. Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Mm? O sea, fíjense lo que Dios está prometiendo hacer y es capaz de hacer para cumplir su voluntad en el objeto de su consideración, que somos nosotros. ¿Mm? Y que ese es el amor de Él. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Bueno, ahora viene un pequeño parrafito de problemas. Hay quien dice, Dios ama a todos los hombres, por lo tanto finalmente todo el mundo será salvo. Este concepto se llama universalismo. El problema con esta postura está en el hecho de que el amor de Dios no actúa de forma independiente de su justicia. Vamos de nuevo, fíjense, ahí va, otra vez vamos sobre el tema. Dice, el hecho de que el amor de Dios no actúa de forma independiente de su justicia. La base de esta postura equivocada es el concepto de amor humano que muchas veces actúa de forma irracional y arbitraria a base de sentimientos o simpatía o antipatía. El amor de Dios siempre está en plena y perfecta armonía con los demás atributos suyos.
Además, el amor bien entendido incluye también el concepto de un castigo justo. Lo está diciendo de otra manera lo que les dije hace unos momentos, hace unos minutitos, ¿no? Respecto de la justicia. ¿Mm? Tenemos que saber que el amor de Dios también incluye un castigo justo, porque su amor y su justicia están relacionados. Amén. Y aquí termina entonces el tema del amor. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Se sacudió mucho el cimiento, pues bueno, es lo que Dios hace con nosotros todos los días, ¿eh? Nos sacude desde los cimientos. Amén. Vamos a estudiar entonces el cuarto atributo comunicable, que tenemos enumerado. Hay muchos más de los que estamos estudiando, pero estudiamos estos con el fin de tener ya un concepto general, de poder conocer en generalidad cómo es Dios. 4. La verdad. Dios es verdad. ¿Sí? Significado. Para definir lo que es verdad, vamos a acercarnos a una definición a través de 4 afirmaciones. La idea bíblica de lo que es la verdad o lo verdadero contrasta con lo que es una ficción o imaginario. Yahvé es el Dios verdadero porque Él realmente es Dios. ¿Sí? Entonces, algo que es verdadero es algo que cumple todos los requisitos de su propia definición. Por ejemplo, si Dios es un Dios verdadero, significa que Yahvé es el único que cumple con todas las perfecciones que Dios tiene que tener para ser Dios. ¿Sí? O sea, si es un Dios verdadero, tiene que cumplir con todos sus atributos. ¿Sí? Por eso es un Dios verdadero. Lo verdadero es algo que en la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter. Dios es verdad o verdadero porque Él es exactamente lo que pretende ser. A ver, hagamos un pequeño análisis de nosotros personalmente. Nosotros no somos muy verdaderos, porque el ser humano está acostumbrado a tirar debajo del tapete muchas cosas, ¿no es cierto? Contamos algunas cosas y otras no, hacemos una imagen un poquito distorsionada de lo que somos para los demás. Eso nos diferencia mucho de Dios. Pero si nosotros realmente fuéramos verdaderos, ¿cómo deberíamos ser? Piensen por un momentito cada uno en sí mismo. Para que pudiéramos decir yo soy verdadero, ¿cómo deberíamos ser? ¿Mm? ¿Amén? ¿Sí se entendió? ¿Sí lo sintieron? ¿Mm? Porque estos son cimbronazos, ¿sí se siente? Se tiene que sentir. Tiene que haber en la mente de cada uno de nosotros un ay caray. ¿Amén? Dice, algo, acuérdense de esta definición, tomen nota por ahí si quieren. Algo que es verdadero es algo que cumple con todos los requisitos de su propia definición. Fíjense la distorsión de lo verdadero que hay hoy en día, que el diablo está provocando en nuestro tiempo. Que los hombres quieren ser mujeres, las mujeres hombres, los hombres ir con hombres, hombres con mujeres. Justamente apunta a esto, ¿no es cierto? A distorsionar lo verdadero. Si yo soy hombre, nací hombre, digo no, pero yo me siento mujer, estoy distorsionando lo verdadero. ¿Mm? De eso se trata todos estos movimientos, ¿no es cierto? La política, toda la política que vivimos, se trata de distorsionar lo verdadero. Pero Dios manda a que conozcamos a Dios, y Dios es verdadero. Significa que en Él no hay doblez, que cumple todos los requisitos de su propia definición de ser. ¿Mm? Es Dios, es amor, es santo, es omnipresente, omnisciente. Él cumple con todo, es verdadero. Nosotros, ninguno de nosotros cumple con todo, así que
Estamos alejados de la verdad de Dios, pero tenemos que entenderla y no vivir de acuerdo a nuestro concepto de verdad, sino a la verdad de cómo realmente es Dios. Lo verdadero es algo en que la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter. ¿Mm? Lo verdadero es algo que en la apariencia o la manifestación concuerda totalmente con la esencia o el carácter. ¿Mm? El ser humano se muestra de una manera y después realmente es de otra manera. Dice, Dios es verdad o verdadero porque Él es exactamente lo que pretende ser. Cuando Él en su palabra dice yo soy el alfa y la omega, es porque Él es el alfa y la omega. ¿Sí? Cuando Él dice yo soy el que soy, es porque Él es el que es y es verdadero. ¿Mm? Uno se puede fiar totalmente en la verdad porque no falla ni engaña, porque Dios no cambia y es fiel y justo y Él también es verdad. ¿Se acuerdan que estudiamos la inmutabilidad de Dios? Es inmutable, no cambia. Él es inmutable, fiel, justo, verdadero, amoroso, misericordioso. Es todo y es verdad. El atributo es esencial para poder poner nuestra confianza en su palabra y también es el fundamento de todo conocimiento. Nos garantiza de que nuestros sentidos no nos engañan y que la realidad, tal como la percibimos, realmente es así. La vida no es un sueño y una vaca no es un toro, por ejemplo. ¿Mm? Amén. Bueno, ¿alguna duda con el atributo de la verdad? Sí tenemos que entender cuán diferentes somos nosotros y cuánto distorsionamos estos puntos cuando queremos entender con nuestro razonamiento lo que es Dios. Referencias bíblicas. Romanos 3:4. No sé si me siguen con las referencias bíblicas, de todas maneras aquí está el texto, pero yo lo que les recomiendo ahí en sus Biblias también que pongan estos textos en contexto. O sea que luego, con un tiempo, repasen todo esto que estamos leyendo y lean por lo menos dos versículos antes y dos versículos después, o el capítulo para poner en contexto lo que estamos leyendo. Porque la manera que se afirme el conocimiento de los versículos bíblicos es que estemos seguros que estamos diciendo lo que realmente su palabra dice. ¿Mm? ¿Amén? Bueno. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Podemos reconocer que somos mentirosos delante de Dios? Pues yo conozco un montón de gente que cuando es cachada en mentira argumenta, argumenta, argumenta. Pero si Dios nos cacha en una mentira, no hay argumento que valga, ¿eh? Y Dios lo define en su palabra, somos mentirosos. Más vale reconocerlo y darle la gloria a Él, que es verdad. Juan 14:5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Mm? Amén. Después Salmo 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuántos creen que los juicios del Señor son verdad? Y todos son justos. ¿Sí? Porque hay un montón de gente que lee la Biblia y dice no la entiendo, la Biblia se contradice, se equivoca, y la Biblia es la palabra de Dios. Es donde Él manifiesta su personalidad, donde Él se da a conocer, se revela al hombre. Juan 19:35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Oh, perdón, para que vosotros también creáis. Problemas.
¿Aprobó Dios la mentira derramada en Josué 2, 4, 5? ¿Se acuerdan esto? Josué 2, 4, 5. Porque hay lugares en la Biblia donde dice nada, pero Dios aprueba la mentira. Bueno, lo que dice en Josué 2, 4, 5 es, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, haciendo yo juro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. O sea, aquí Rabá miente, los tiene escondidos, ¿no es cierto?, los espías de Josué. Y dice aquí el autor, no, en ninguna parte de la historia leemos que Dios aprobó la mentira como tal. Sin embargo, su afirmación falsa dio evidencia de su fe en la veracidad de las promesas dadas al pueblo de Israel. Ella se salva no por haber mentido, sino por haber tenido fe en las promesas de Dios. ¿Sí se entiende eso? Bueno, amén. Después, promesas de Dios, Hebreos 11:31. Por la fe Rabad la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Aquí es donde muestra que ella lo que tuvo fue fe en las promesas de Dios. ¿Mm? Porque dice, por la fe Rabad la ramera, perdón, un momentito. Amén. Bueno, y con esto termina el punto 4 del atributo de la verdad. Aquí hay una duda. A ver, esperen. Esos casos tienen relación con la justicia y la misericordia. Ejemplo, cuando Jonathan escondió a David de Saúl. Sí, Motorola, ¿quién es Motorola? No. Ah, ¿tú eres Ray? Pero tienes tu nombre ahí porque saliste con Motorola. Sí, esos casos sí. Muchas veces Dios en su palabra también mintió a Abraham cuando dijo que Sara era su hermana ante el faraón egipcio. Se hubieron varias mentiras desde el punto de vista del hombre en la palabra, no de Dios. Digamos que Dios de alguna manera las toleró porque entendió que detrás de eso hay una fe, un haber creído en sus promesas. ¿Mm? Yo lo que puedo decir de esos puntos es que Dios, por así decir, las soportó, las permitió. Pero eso no quiere decir que él las hubiera aprobado, ¿no es cierto? Posiblemente él hubiera podido cumplir su voluntad por otro medio. La intervención humana fue la que puso la mentira de por medio. Por las dudas, mis hermanos, sabemos que Dios es verdad. Tratemos de someternos a su verdad, a esa verdad, entenderla y comportarnos conforme y de acuerdo a esa verdad. ¿Mm? Y tal vez no cometer el error de Abraham, ¿no es cierto? Y poner por delante la verdad, porque no hay mayor confianza en Dios que poner por delante la verdad, porque Él es verdad. Nosotros debemos poner la verdad por delante y confiar en que Dios nos va a soportar en esa verdad. ¿Mm? Pensar que Dios nos va a soportar en una mentira es un juego muy peligroso. ¿Mm? Es un juego muy peligroso. Amén. Bueno, proseguimos entonces. Tenemos que pasar a la próxima, ya a la próxima, el próximo atributo de Dios, el quinto. Y vamos a hablar de la soberanía de Dios. Amén. Seguimos adelante, la soberanía de Dios.
Significado de la soberanía de Dios. Dios es el creador de todo el universo. Su voluntad es la causa de todas las cosas y Él ejerce el gobierno ilimitado sobre todo el universo. Denme un momento. Bueno, perdone. Ya seguimos. Entonces, vamos de nuevo. Dios es el creador de todo el universo. Su voluntad es la causa de todas las cosas y Él ejerce el gobierno ilimitado sobre todo el universo. Por ser el creador del mundo, todo el universo le pertenece a Él. Él tiene la autoridad absoluta sobre los ángeles, incluidos los ángeles caídos, y los hombres. Él mantiene todas las cosas con su poder ilimitado y determina los fines y el propósito de todas las cosas. Él gobierna como rey en el universo. ¿Bien? Entonces, primer punto, ¿por qué Dios creó el universo? Porque fue su voluntad hacerlo. ¿Mm? Y además Él lo gobierna. Él dice la palabra de Dios que Él lo sostiene. No se pudiera sostener el universo sin Dios. Todo está parado sobre su palabra. Entonces, ¿cuál es la soberanía de Dios? Es el control absoluto de Dios sobre la creación, sobre nosotros, sobre todas las cosas. Esa es la soberanía. Podemos entender que Él está en control de todo. Que todo el universo se mueve por Él. Que los planetas no andan chocando por ahí por Él. Porque Él es soberano y Él gobierna sobre la creación. Dice la palabra de Dios que ni un pelo de nuestra cabeza caerá sin que Él lo sepa. Esa es parte de la soberanía de Él. Él sabe, tiene contados nuestros cabellos. Amén. Bueno, vamos a leer un poquito las referencias bíblicas, son larguitas, miren. La primera referencia bíblica es Deuteronomio 10, 14, 17. Dice, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, ¿de quién son los cielos y los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en la tierra? ¿De quién somos nosotros? Porque Él nos eligió. Y nos da condiciones, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Primera de Crónicas, ahora 29, 11, 12, dice. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el cielo, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Amén. Segunda de Crónicas 26. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?
¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Luego leemos Nehemías 9:6, dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Amén? Bueno, vamos a ver un poco entonces los problemas que pueden haber en entender esto. En este contexto, cabe también tocar el asunto de la voluntad de Dios. Dios es soberano en todos los sentidos. ¿En qué relación está su voluntad con esta afirmación? Con la afirmación de soberanía. Básicamente se puede hacer una distinción entre la voluntad decretada o secreta y la voluntad revelada de Dios. Esta diferencia tiene su base en Deuteronomio 29:29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Hay algunas preguntas? A ver, un segundito. Mi hoja del árbol se mueve sin su... Amén, exacto. Gloria a Dios, amén. Bien. Entonces dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, aquí divide la voluntad de Dios en voluntad decretada y voluntad revelada. ¿Puede Dios en algún momento una voluntad decretada revelárnosla? ¿Sí? ¿Sí? Y va a depender de nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Mm? Pero una voluntad decretada, secreta, que Dios tiene guardadas en los secretos, no las puede hacer saber. Entonces, dice aquí, la voluntad decretada de Dios está básicamente escondida en Dios y por lo tanto desconocida. O sea, hay una parte de la voluntad de Dios que está escondida en Él. Aquí la llaman decretada. Vamos a ver las referencias. Dice Romanos 9, 18, 19. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Mm? Entonces, ¿de quién tiene misericordia Dios? De quien Él quiere. ¿Y a quién endurece su corazón? A quien Él quiere. ¿Por qué? Bueno, siempre hay un propósito. Si Dios endurece el corazón de tu jefe, te la llevas porque Dios está trabajando contigo. Está utilizando una herramienta, tu jefe, pero está trabajando contigo. Él puede endurecer el corazón de tu jefe, el corazón de una persona de autoridad sobre uno. Puede endurecer el corazón de un gobernante. Lo hizo con Faraón. Cuando leemos de las plagas de Egipto, para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, Dios endurece el corazón de Faraón. Amén. ¿Para qué endurece el corazón de Faraón? Para que sus hijos vieran los milagros que él estaba haciendo. Porque finalmente las plagas para esa generación fueron innegables, las vieron, las vivieron, conocieron el poder de Dios de primera mano. Romanos 11, 33, 34. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Podemos entender lo que Dios hace, podemos entender la mente de Dios. Acuérdense que yo siempre hago esta definición. Fuimos creados por Dios para creer, no para entender.
En la misericordia de Dios, Dios nos puede dar a entender cosas, pero no fuimos creados para eso, fuimos creados para tener fe, para creer. ¿Mm? ¿Amén? Bueno. Su voluntad revelada fue dada a conocer a través de la palabra de Dios, la Biblia. O sea que la Biblia es la voluntad revelada de Dios. La Biblia es la voluntad revelada a nosotros. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Mm? Amén. Miqueas 6:8. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. El ejercicio de su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad, Dios está absolutamente libre. Él es libre de cómo ejercer su voluntad. No está atado a ningún impedimento, a ninguna regla. Él es absolutamente libre de cómo hacer su voluntad. Él ejerce su voluntad siempre de acuerdo con sus atributos. Y esto es a la vez la expresión máxima de libertad. Dios, sin embargo, no tiene que obedecer a ninguna ley superior ni a ninguna causalidad. Entonces, Dios es absolutamente libre. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual Dios toma sus decisiones y ejerce su voluntad? Son sus atributos. Él decide de acuerdo a sus atributos. Él ama, él quiere hacer misericordia, pero debe ser justo. Además debe ser santo, no puede estar en presencia del pecado. Entonces, ¿cómo va a tomar Dios una decisión de qué hacer con alguien o con algo, con alguno de nosotros? Va a tener que ser a través de todos sus atributos. Él desea hacer su voluntad en nosotros. Pero nosotros somos los que nos interponemos a su voluntad con el libre albedrío. Entonces Él va a tener que trabajar con nosotros de acuerdo a todos sus atributos. Amén. Bueno, y aquí termina el 5, que es la soberanía, y vamos a entrar en el 6, el atributo comunicable número 6 que vamos a estudiar, que en este caso es la bondad. ¿Cuántas veces han escuchado hablar, predicaciones, decir Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno? ¿Realmente sabemos lo que es bueno para Dios? ¿Mm? Entonces, vamos a empezar a estudiar el significado de bondad. ¿Qué es bueno para Dios? Dice. Algo es bueno si en todos los aspectos es idéntico con lo que es ideal. Si hablamos de la bondad de Dios, hablamos del hecho de que Él es como debe ser. Él es como debe ser, siendo Dios en todos los aspectos. Él es, por lo tanto, también la fuente de todo lo que es bueno en cuanto a sus criaturas. Entonces, la bondad de Dios es que Él es como debe ser de acuerdo a todos sus atributos. Todos sus atributos son lo que lo hacen Dios. Él tiene que ser, digamos, debe ser igual en todos los aspectos. Él es, por lo tanto, también la fuente de todo lo que es bueno, porque comportarse de acuerdo a todos sus atributos es bueno. Sigue aquí el texto. La consecuencia en cuanto a nosotros es que Dios quiere que alcancemos la meta por la cual Él nos ha creado, nuestro propósito. Todas sus acciones en nuestra vida son caracterizadas por su bondad. En cuanto al creyente, significa esto, la bondad de Dios nos guía hacia la salvación y una vez salvado nos transforma cada vez más en la imagen suya. O sea, ¿cómo se manifiesta la bondad de Dios en el hombre?
La bondad de Dios es lo que nos guía hacia la salvación. Y una vez que logra el objetivo de que lo aceptemos y seamos salvos, es transformarnos cada vez más a su imagen, que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Su bondad es la causa por la cual Dios esté derramando bendiciones divinas sobre nuestras vidas. Dios constantemente tiene en mente lo que es lo mejor para una persona. Lo mejor para una persona es lo que más glorifica el nombre de Dios. Sube un poquito. Y ahí después vienen las referencias bíblicas. A ver, si esto cambia un poquito el entendimiento que tenían de lo que es la bondad de Dios. El objetivo de este estudio es que cambie radicalmente lo que pensábamos de Dios. La bondad de Dios es, primero, cumplir su voluntad en nosotros, que es que pasemos la eternidad con Él. O sea que su voluntad, su bondad, nos guía hacia la salvación. Dios va a hacer todo lo posible por cada persona para guiarlo a la salvación. A pesar de que Él sepa quiénes le van a aceptar o quiénes no, Él va a darle todas las oportunidades a cada persona. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo? ¿Y cómo lo hace? Por medio de su bondad, porque Él es bueno, porque Él quiere ser bueno con nosotros, Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Entonces, el primer punto es guiarnos hacia la salvación. Y el segundo punto es, una vez que ya fuimos salvos, perfeccionarnos, convertirnos, transformarnos a su imagen. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros más transformados estamos a su imagen, más se puede manifestar la bondad de Dios en nuestra vida. Y ahí derrama bendiciones. Así vienen las bendiciones. Las bendiciones no es porque nosotros le reclamemos, declaremos. Las bendiciones vienen porque estamos permitiendo que Dios haga su voluntad en nosotros, que derrame su bondad y todos sus atributos, su bondad, su amor, su sabiduría, que derrame sus atributos sobre nosotros. Eso es lo que más desea Dios, es comunicarse con nosotros, es derramar sobre nosotros su esencia, su ser, para que nosotros seamos como Él es, porque para eso fuimos creados, el propósito principal del hombre. Por eso fue hecho a su imagen y semejanza. Referencias bíblicas. Vamos a ver algunas. Salmos 145, 9, 15 y 16. La parafrase está tomando el 9, saltando el 15 y al 16. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abre su mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Bien? Salmo. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Mateo 5:45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Aquí se manifiesta la bondad de Dios también. Hechos 14:17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahí se manifiesta la bondad de Dios. Problemas. Estudiando el atributo de la bondad de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿en qué relación está Dios con la existencia del mal o del pecado? ¿Qué relación tiene un Dios bueno y santo con el pecado? La existencia del pecado y de los grandes males que azotan la humanidad sirve de argumento constante a los escépticos para poner en tela de juicio la existencia de Dios, o por lo menos la existencia de un Dios de amor, tal como la Biblia nos presenta. Vamos primeramente a estudiar algunas afirmaciones acerca del tema. El fin y la meta de todas las cosas es la gloria de Dios, no la felicidad humana.
Eso está fuerte, ¿no? El fin y la meta de todas las cosas es la gloria de Dios, no la felicidad humana. 2. Por lo tanto, la autorrevelación de Dios en sus perfecciones y atributos infinitos es la última razón de todo lo que hace en la creación, su providencia divina y la redención. O sea, Él quiere revelarse con todos sus atributos y sus perfecciones, quiere que lo conozcamos, que lo entendamos. Puesto que seres creados sensitivos y moralmente responsables son necesarios para la revelación de su bondad y gracia, la existencia del pecado y sus consecuencias era la condición para la manifestación de su misericordia y su justicia. Así la multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. Esto lo dice en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjense que la Iglesia tiene la obligación de resguardar la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios y revelársela, inclusive a principados y potestades. 4. Conocer a Dios es la vida eterna. No hay prioridad y meta más importante para el hombre. La más importante de las obras de Dios es la propagación de este conocimiento de Él a través de sus perfecciones y atributos. Aquí tenemos la última razón, tanto del castigo infligido a los incrédulos y de la salvación otorgada a los creyentes. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto está en Romanos 9, 22, 24. Por lo tanto, según la palabra de Dios, Dios permite el pecado para que su justicia sea conocida a través del castigo correspondiente y su gracia por el perdón. Entonces, según la palabra de Dios, Dios permite el pecado para que su justicia sea conocida a través del castigo correspondiente y su gracia por el perdón. El universo sin el conocimiento de estos atributos sería como la Tierra sin la luz del Sol. Así lo dice Hodge, ahí bueno está la referencia. El mundo en el cual vivimos no es el mejor de todos los mundos posibles, dice Leibniz, para garantizar la felicidad humana, sino el idóneo para demostrar los atributos de Dios. La médula y el fin de todas las cosas es la gloria de Dios, no la felicidad humana, aunque en el plan de salvación las dos cosas se juntan. Dice una pregunta, dice, ¿es Dios entonces autor del pecado? No, Dios permitió el pecado, pero no es el autor responsable del pecado. Algunos versículos bastan para descartar esta idea por completo. Y dice Job 34:10, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque, bueno, ahora estoy leyendo Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, como verán, Dios permite el pecado, pero no es el autor del pecado. Más allá de estas afirmaciones, no podemos ir. Dios no es el autor material del pecado, pero permite su existencia para dar a conocer sus atributos. O sea, para revelarse al hombre.
Perfecto. Aquí entonces estamos terminando el punto 6, su bondad. Vieron que estuvo larguito la bondad, ¿no? Y ahora vamos a entrar en el 7, que es su gracia. ¿Mm? Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda, algún cortocircuito por ahí? Es mucha información, yo lo sé que es mucha información, pero creo que todos tienen el material. Si a alguien le falta el material, me lo hace saber, lo volvemos a enviar. Pero es importante que se utilice el material para revisar, para rechecar estas cosas. No se queden con la primera impresión, permitan que Dios se revele a ustedes y les hable por medio de repasar, reestudiar y meditar en él. Séptimo atributo comunicable, su gracia. ¿Mm? Amén. La palabra gracia que aparece en la Biblia es una traducción de las palabras Hanan y Charis. La gracia es un favor inmerecido. Por lo tanto, podemos decir que la gracia de Dios es la expresión de su bondad y amor hacia los que no tienen ningún derecho a recibirla y que están en un estado de condenación justa. Antes que Dios nos llamara, nos hablaran de Él, le aceptemos y le permitamos entrar en nuestro corazón, ¿estábamos en un estado de condenación justa? Sí, ¿no? ¿Estábamos en un estado de condenación justa? Sí. Todavía pudiéramos decir que algunos todavía estamos en gran parte en ese estado de condenación justa. Sin embargo, recibimos una salvación que no merecemos y que no teníamos ningún derecho a recibirla. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Simple y llana gracia. Es un don inmerecido. No merecíamos la salvación, merecíamos la condenación. Sin embargo, Dios, en su gracia, nos da la posibilidad de acceder a la salvación. ¿Mm? Entonces dice, la gracia de Dios es la fuente de toda bendición espiritual. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Sí? Bueno, si quieren ser bendecidos, tienen que entender que la bendición que Dios nos pueda dar, Él viene de su gracia, porque bajo ningún concepto la merecemos. No porque hagamos algo merecemos algo de Dios. No hay nada que podamos hacer para que merezcamos algo de Dios. Podemos ir más lejos, no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Es al revés, Dios se agrada en nosotros porque Él nos amó primero, nosotros no podemos hacer nada para agradarle a Él. ¿Mm? Sin embargo, a pesar de que no podemos hacer nada para Él, nos da cosas, principalmente la salvación, y esa es la gracia. Referencias bíblicas que va a citar empieza por Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia tenemos acceso a la salvación. No la merecemos ni podemos hacer nada para merecerla ni para ganarla, es solo por gracia. Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Por gracia salió el mensaje de salvación al mundo. Amén. A ver, ¿hasta dónde llega la gracia de Dios? ¿Hasta dónde se manifiesta la gracia de Dios? ¿Cuántas cosas tenemos que no merecemos? Todo lo que tenemos que Dios nos ha dado sin que lo merezcamos es parte de su gracia. Si alguna vez estuvimos enfermos y Dios nos sanó, ¿merecíamos estar sanos como somos? Es gracia.
¿Mm? Entonces, también por la gracia, ¿merecemos que alguien nos venga a hablar de Jesús? ¿Merecemos cuando andábamos perdidos en delitos y pecados que alguien venga a perder el tiempo a hablarnos de Dios? ¿Sí? ¿Saben por qué nos llega el mensaje de salvación? Por gracia. Porque no lo merecemos. Y todavía el hombre, cuando alguien le va a hablar de Dios, lo vitupera, lo corre, lo echa, decir si lo deja ir sin lastimar. Y no entiende que en realidad ese mensaje que está recibiendo es pura gracia de Dios. Pura, pura gracia de Dios. Lo que está haciendo es rechazando la gracia. Efesios 2.8 es el próximo. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, pecadores reciben la salvación en Jesús. Romanos 4.16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. Abraham, el cual es padre de todos nosotros, dice, por gracia fuimos justificados. Miren, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, somos justificados y santificados. ¿Merecíamos ser justificados? ¿Merecíamos ser santificados? Es pura gracia. Juan 1.16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Por gracia somos ricos en bendiciones espirituales. ¿Merecemos que Dios nos bendiga? Esto es importante cuando le pedimos cosas a Dios. ¿Merecemos lo que le estamos pidiendo a Dios? Tenemos que entender cómo es su gracia para poder acceder a esas bendiciones. Problemas. Vamos acá. ¿Está la gracia de Dios en contradicción con su justicia? No, porque en Jesucristo los dos atributos de Dios han recibido un trato justo y adecuado en todos los sentidos. Dios muestra su gracia a quien Él quiere. Romanos 9, 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él no está bajo obligación de mostrar su gracia a nadie. Por lo tanto, Él no actúa de forma injusta, salvando a unos y no a otros. Amén. Él siempre actúa de forma justa. Él le da a todos la misma oportunidad. Él no hace excepción de personas. Él trata a todos por igual. Está en el hombre aceptar o rechazar su gracia. Pero Él actúa igual con todas las personas. Amén. Ya nos van quedando dos, creo. Exacto. Nos van quedando dos. Vamos a ver si lo podemos terminar hoy los atributos y seguir con otro tema el próximo lunes. Atributo 8 de los comunicables. Misericordia. Misericordia. ¿Qué diferencia tiene misericordia con gracia? Vamos a ver. La palabra gracia tiene que ver con el hecho de que el hombre esté culpable delante de Dios y por lo tanto necesita perdón. La palabra misericordia enfoca las consecuencias del pecado y el estado lamentable del hombre como consecuencia de ello. La misericordia de Dios es la base de la ayuda que Dios da al hombre para salir de su estado lamentable. La misericordia de Dios es su atributo a base del cual Dios ayuda y salva a los que están perdidos y en las consecuencias de sus pecados. Su misericordia se muestra en la gracia común que Dios muestra a todos los hombres.
y en la gracia particular que Él muestra a los que creen en Él. Repito, su misericordia se muestra en la gracia común que Dios muestra a todos los hombres y en la gracia particular que Él muestra a todos los que creen en Él. A ver, vamos a tratar de darle un poquito de forma a esto. ¿Cuál sería la gracia que Dios muestra a todos los hombres? Que el sol salga cada mañana, ¿sí? Es una gracia común. ¿Mm? Que llueva es una gracia común, ¿no es cierto? Que respiremos, que tengamos vida, o sea, que podamos respirar es una gracia común. Pero después hay una gracia particular que Él muestra a los que en Él creen. Por ejemplo, ¿cuál es la gracia particular? Que los transforme a su imagen, que les dé su Espíritu Santo, que los mantenga sanos, ¿sí? Que los guarde del mal, que tengan comunión con Él. Esa es la gracia particular de los que creen en Él. Referencias bíblicas, Deuteronomio 5:10. Y que hago misericordia a millares, y a los que me aman igual, y guardan mis mandamientos. Aquí se para, ¿no? Dice, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Mm? Entonces, Él manifiesta su misericordia con los que aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. ¿Mm? Bueno, yo le amo y trato de guardar sus mandamientos, 1000 generaciones sería mi tatara. No llego. Son muchas generaciones. Salmo 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Lucas 6:35-36. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Y aquí terminaría la presentación del 8, que es su misericordia. Y si no hay preguntas, vamos a pasar al 9, que es su paciencia. Bueno, aquí ni hablar. Este es el don más difícil de cultivar, el de la paciencia. Qué paciente es Dios con nosotros y qué impacientes somos nosotros con los demás. Paciencia, su significado. Este atributo de la paciencia está relacionado con el amor y la bondad. Dios no castiga nuestros pecados inmediatamente. El juicio sobre el pecador se retrasa mientras que durante este tiempo los unos se salvan y los otros insisten en su rebelión contra Dios. ¿Mm? O sea, Dios está esperando que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, la paciencia está relacionada, acuérdense, con el amor y la bondad. Él es paciente con nosotros, porque nos ama y es bueno en base a lo que estudiamos de lo que es amor y bondad. ¿Mm? El ser humano piensa muchas veces que Dios tiene paciencia con él porque se lo merece. Ese es el orgullo y el centrismo del hombre, ¿no es cierto? Es que Dios conmigo, Dios me da a mí porque yo soy bueno, yo me lo merezco. ¿Escucharon alguna vez eso? ¿Se escucharon alguna vez a ustedes mismos eso? Eso es lo peor, ¿no es cierto? Todos tenemos un pasado. Amén. Entonces, pero muchos insisten en esa rebelión. ¿Mm? En seguir siendo cabritos en la grey, ¿no es cierto? En que Dios tiene más paciencia con ellos porque son mejores. Bien, referencias bíblicas. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó:
Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Aquí miren, este señor está citando atributos de Dios, así es como nosotros deberíamos hablar de Dios. No deberíamos aprender a hablar de Dios, como se habla aquí. Se reconoce que es paciente, tardo para la ira, misericordioso, grande misericordia y verdadero. Alguna vez nosotros dijimos, mi Dios, que es paciente conmigo, grande en misericordia y verdadero en todos sus sentidos. Romanos 2.4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si Dios es paciente con muchos de nosotros es porque está esperando que nos arrepintamos. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. ¿Amén? Solo 8 fueron salvadas en el arca. Segunda de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En este versículo Dios nos está mandando a nosotros que seamos como Él, que seamos pacientes. Dios nos manda, como nos está transformando a su imagen, sus atributos que estamos estudiando, que acabamos de terminar de estudiar, se deben de manifestar en nosotros. Deberíamos nosotros reflejar estos atributos de Dios en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de relacionarnos. Pero ¿cómo podemos reflejar algo de Dios que no entendemos, que no sabemos? Si no entendemos cómo es la misericordia de Dios, ¿cómo podemos manifestar en nosotros la misericordia de Dios? Si no sabemos cómo es la bondad de Dios, o la verdad de Dios, o la paciencia de Dios, ¿cómo podemos nosotros manifestar esos atributos? Así de importante, mis amados hermanos, es que estudiemos sus atributos y entendamos en profundidad a Dios. Esto que acabamos de estudiar, que es básico, estamos estudiando teología básica, debería producir un cambio en nuestra vida. Deberíamos forzar a que entre y produzca un cambio en nuestra vida. Ahora estoy entendiendo mucho mejor cómo es Dios. Entonces estoy entendiendo mucho mejor cómo debería ser yo. Y ahora yo debo autoexaminarme para ver si realmente esto se está produciendo en mi vida. Porque si no se está produciendo, significa que estoy caminando alejado de Dios, que no estoy entendiendo. Y por ende no puedo recibir esta presencia de Dios en mi vida, esta forma de lo que Dios es. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir el próximo lunes, aquí en este lugar, vamos a seguir estudiando los nombres de Dios, ¿sí? Aquí terminamos con el estudio de los atributos de Dios. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran rever, algo que quieran... ¿Se ha entendido realmente la importancia de entender lo que acabamos de estudiar, los atributos de Dios? Yo les puedo decir que es el centro del conocimiento teológico del creyente. Conocer cómo Dios es, porque si no, no puedo saber cómo yo debo ser, hacia dónde me lleva Dios. ¿Amén? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Se entendió todo o no se entendió nada? A ver, aquí están apareciendo muy bien. Todo muy bien, pastor. Gracias. Híjole. Ojalá yo lo entendiera como tú dices, mira, porque yo sigo luchando, ¿eh? Yo sigo luchando cada día.
con mi propio ser, contra mí mismo. Soy mi peor enemigo. ¿Sabían que cada uno de ustedes son su peor enemigo? Amén. Resistamos, estudiemos, dediquémosle tiempo al Señor para que podamos comprenderle cómo es Él y cómo nosotros debemos ser. Amén. Nos despedimos. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, por este estudio, por lo que nos has enseñado. Ahora, Señor, te pido que nos des sabiduría, entendimiento, para apartar tiempo, para buscarte, para hacer, Señor, que este conocimiento haga, Señor, quede grabado en las tablas de nuestro corazón, en piedra y fuego, Padre. Que no nos olvidemos, Señor, de lo que tú eres, de lo que tú haces, de cómo tú te manifiestas en nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido hablar de ti con esta libertad que hoy hemos tenido. Te pido también, Señor, que tú nos estés bendiciendo, que no permita, Señor, que el enemigo robe el conocimiento de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a entender cómo afirmar este conocimiento, cómo, Señor, guardarlo en nuestra caja de tesoros, allí donde debe estar guardada tu palabra en nuestra vida. Señor, yo no puedo más que por todo lo que has hecho hoy por nosotros y todo lo que nos has enseñado, darte gracias, Señor, y pedirte que nos sigas bendiciendo con la presencia de tu Espíritu, que nunca quites tu Espíritu de nosotros, que nos hables, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, que en nuestro dormir nos dé sueños, que en nuestro caminar nos hables y nos guíes y nos enseñes. Muéstranos el camino. Queremos caminar de tu mano. Padre, por este tiempo que nos has regalado en tu inmensa misericordia, por esta salvación tan grande que nos has dado por tu gracia. Yo no puedo más hoy, Señor, que darte gracias, 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 en el nombre de tu Santo Hijo.